En la primavera de 1867, un investigador federal llamado Charles Wheatfield llegó a lo que debía haber sido una plantación algodonera abandonada cerca del delta del Mississippi. Lo habían enviado desde la oficina distrital en Jackson para verificar los registros de disolución de la propiedad, trabajo administrativo rutinario, de esos que normalmente implican libros de cuentas polvorientos y secretarios del condado aburridos. En cambio, lo que encontró consumiría los siguientes 3 meses de su vida y lo perseguiría hasta su muerte, 30 años después. La propiedad, designada oficialmente como *Greenville Estate, había sido disuelta legalmente en el registro federal el 3 de enero de 1866. Según la documentación presentada ante la oficina de Libertos, Freedmen's Bureau, a todas las personas anteriormente esclavizadas se les habían expedido papeles de libertad. Todos los contratos laborales se habían cumplido y la tierra se había preparado para una subasta pública. El expediente figuraba como cerrado, cumplimiento verificado. Pero cuando Whitfield cabalgó por el largo acceso flanqueado de robles hacia la casa principal, vio humo elevándose de decenas de chimeneas. Oyó sonidos de actividad humana, voces llamándose unas a otras, niños jugando, el golpe rítmico de hachas partiendo leña. Al acercarse, contó gente trabajando en campos que se extendían hasta el horizonte, con movimientos sincronizados en patrones inquietantemente familiares para cualquiera que hubiera visto trabajo de plantación antes de la guerra. Whitfield llevaba 2 años haciendo ese trabajo, viajando por todo Mississippi para comprobar que las plantaciones cumplían los requisitos federales de emancipación. Había visto todas las variantes de resistencia, propietarios que habían huido y dejado sus tierras para que se derrumbaran, propietarios que pagaban salarios mínimos de mala gana mientras trataban a los trabajadores con desprecio abierto, propietarios que encontraban lagunas ingeniosas en los contratos laborales. Pero nunca había visto esto, una plantación funcionando a plena capacidad, con cientos de personas aparentemente viviendo y trabajando allí 2 años después de haber sido cerrada oficialmente y con su fuerza laboral supuestamente liberada. Ese primer día realizó un recuento preliminar, 347 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todas negras, todas viviendo en las mismas cabañas que habían alojado a los trabajadores esclavizados antes de la guerra, todas sometidas a la autoridad de un capataz blanco que observaba a Whitfield con ojos suspicaces. Cuando Whitfield exigió hablar con quien fuera el dueño de la propiedad, lo llevaron ante un hombre llamado Doyle Hayes, un nombre que no aparecía en ninguna parte de los registros federales de disolución. Hayes lo recibió con una cortesía elaborada, le ofreció refrigerios y explicó con calma que había habido una confusión administrativa respecto al estatus de la propiedad. Esta gente es mano de obra libre bajo contrato, dijo Hayes, con una voz suave como whisky añejo. Cada uno tiene papeles de libertad. Puedo presentar documentación de cada individuo, si lo desea. Whitfield dijo que, efectivamente, quería ver esa documentación. Durante la semana siguiente, mientras Whitfield entrevistaba a los trabajadores y examinaba papeles, empezó a comprender que en Greenville estaba ocurriendo algo mucho más sofisticado que una simple desobediencia a la ley federal. Los trabajadores tenían papeles de libertad, documentos que parecían oficiales, llevaban sellos gubernamentales y contenían todo el lenguaje legal apropiado. Tenían contratos laborales que, a simple vista, parecían acuerdos legítimos de trabajo libre. Recibían salarios, o al menos eso afirmaban los libros de Hayes. Pero cuando Whitfield habló en privado con los trabajadores, escuchó una historia distinta. Oyó sobre promesas que se evaporaban como el rocío de la mañana. Oyó sobre deudas que se multiplicaban más rápido de lo que los salarios podían reducirlas. Oyó sobre personas que habían dejado Greenville y habían desaparecido por completo, como si la tierra se las hubiera tragado. Oyó miedo en voces que deberían hablar con la seguridad de ciudadanos libres. En su 9º día en Greenville, Whitfield envió un telegrama a sus superiores en Jackson. El mensaje era demasiado urgente. La situación en Greenville Estate requiere investigación inmediata. Evidencia de fraude sistemático y posible secuestro. Solicito alguaciles federales.
La respuesta llegó 2 días después. Permanezca a la espera de instrucciones. Whitfield nunca recibió esas instrucciones. En su 12ª noche en Greenville, mientras se hospedaba en una pensión en la cercana Greenville, fue atacado en su habitación. 3 hombres con el rostro cubierto lo golpearon brutalmente, le rompieron la mano derecha y le dejaron un mensaje. Vuelva a Jackson. Olvide Greenale. Aquí hay cosas que usted no entiende. Whitfield se recuperó lo suficiente para viajar y regresó a Jackson, donde presentó un informe exhaustivo detallando todo lo que había descubierto. El informe tenía 47 páginas, incluía testimonios de 16 trabajadores y concluía con una recomendación de intervención federal inmediata. El informe quedó archivado como pendiente de revisión y fue guardado bajo llave en un gabinete. 3 semanas después, Whitfield fue reasignado a tareas administrativas en la oficina de Jackson y se le prohibió realizar más investigaciones de campo. Cuando protestó, su supervisor, un hombre llamado Edmonds, que había servido en el ejército de la Unión y decía apoyar la reconstrucción, le dijo sin rodeos, hay consideraciones políticas de las que usted no está al tanto. El asunto de Greenville se está manejando en un nivel superior. No era así. Whitfield revisó periódicamente durante los meses siguientes, usando el acceso limitado que tenía. No se enviaron alguaciles a Greenale. No se realizó ninguna investigación adicional. Su informe siguió en ese gabinete cerrado, acumulando polvo. En noviembre de 1867, Whitfield renunció al servicio federal. Se había unido a la oficina de libertos creyendo que podía marcar una diferencia, que el poder federal se usaría para hacer cumplir la emancipación y proteger a las personas liberadas de la explotación. Greenale le enseñó lo contrario. El sistema no estaba roto. Había sido diseñado para fallar. Años después, en 1894, durante una entrevista con un historiador que investigaba la reconstrucción, el anciano Whitfield habló de Greenale. He visto muchas injusticias en mi vida, dijo, con la voz temblando por una rabia contenida. Pero lo que ocurrió en esa plantación fue algo distinto. Era esclavitud con una capa legal. Era la esperanza convertida en arma como herramienta de control. Y la parte más perturbadora, la gente atrapada allí tenía los mismos documentos que se suponía garantizaban su libertad. Tenían papeles de libertad, papeles oficiales del gobierno, y esos papeles no significaban absolutamente nada. El historiador le preguntó qué había ocurrido finalmente en Greenale. Whitfield negó con la cabeza. No lo sé. Mi informe desapareció de los archivos federales en algún momento de la década de 1870. No hay registro oficial de que la investigación haya ocurrido. Para el gobierno, Greenale se cerró en 1866 y todos se fueron. Pero yo sé lo que vi, 347 personas atrapadas a plena vista, sosteniendo papeles sin valor y esperando una libertad que había sido vendida al mejor postor. Antes de continuar con la historia completa de Greenville, cómo pasó, por qué pasó y qué fue de esas 347 personas, necesito preguntarte algo. Si te fascinan las historias olvidadas de la historia estadounidense, las que las autoridades intentaron enterrar, las que revelan verdades incómodas sobre cómo opera el poder, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Estas historias importan. No son solo historia. Son patrones que se repiten hasta que los reconocemos. Y quiero saber, ¿desde qué estado estás viendo esto? Deja un comentario abajo diciendo tu ubicación, porque estos hechos ocurrieron en comunidades como la tuya, y sus ecos todavía siguen con nosotros. Ahora, volvamos al principio. Descubramos cómo cientos de personas podían tener papeles de libertad y aún así no salir nunca de la plantación. Para entender Greenale, tenemos que viajar a los últimos meses de la Guerra Civil, cuando la Confederación se estaba derrumbando y toda la estructura social del sur estaba a punto de ser desgarrada y reconstruida. Aquí es donde nuestra historia realmente comienza. Abril de 1865, el final de la guerra.
Greenville Estate ocupaba 1.700 acres de tierras bajas en el condado de Washington, Mississippi, en el corazón de la región del Delta, uno de los suelos más ricos del mundo para el cultivo de algodón. Antes de la guerra, la propiedad había sido valuada en más de $300,000, una fortuna construida sobre el trabajo de 412 personas esclavizadas, cuyos nombres aparecían en los libros como propiedad, con su valor monetario calculado junto al ganado y el equipo. La plantación había pertenecido a la familia Hayes durante 3 generaciones. El abuelo de Virgil Hayes compró la tierra en 1802, cuando Mississippi aún era un territorio. Su padre la amplió, comprando propiedades colindantes e incrementando la población esclavizada. Virgil, de 43 años en 1865, heredó todo cuando su padre murió en 1861, apenas meses después de que Mississippi se separara de la Unión. A diferencia de muchos propietarios que se ofrecieron voluntarios para el servicio confederado, Doyle Hess nunca se alistó. Alegó una exención médica, una conveniente afección cardíaca que le exigía evitar actividades extenuantes, pero que, de algún modo, nunca interfería con su administración de la plantación. Sus vecinos susurraban que había pagado por la exención, que su salud estaba bien, que simplemente valoraba la propiedad por encima del patriotismo. A Hayes no le importaban los rumores. Permaneció en Greenville durante toda la guerra, manteniendo la producción incluso cuando la Confederación se desmoronaba a su alrededor. Hayes no era un propietario típico. Se había educado en la Universidad de Pensilvania, estudiando Derecho y Comercio antes de regresar a Mississippi para hacerse cargo del negocio familiar. Leía periódicos de Nueva York y Filadelfia. Se carteaba con hombres de negocios de Boston. Entendía que la guerra terminaría, que la esclavitud terminaría, y que los propietarios que sobrevivieran a la transición serían los que se adaptaran rápido y sin piedad. Así que, mientras otros propietarios se enfurecían por la llegada del ejército de la Unión, Hayes planeaba. Las personas esclavizadas de Greenville sabían que algo estaba cambiando mucho antes de que llegara la palabra oficial. A comienzos de 1865, mientras los ejércitos de Sherman avanzaban abriéndose paso por el sur, las noticias viajaban por redes invisibles, conversaciones susurradas entre propiedades, información transmitida por exploradores de la Unión a los trabajadores del campo, rumores que se volvían más concretos con cada semana que pasaba. La libertad se acercaba. La pregunta era, ¿cómo sería esa libertad? Entre las más de 400 personas en Greenville, había familias que habían estado allí durante 3 generaciones, niños nacidos en esas cabañas, ancianos que no habían conocido otra vida. Estaba Jeremiah, de 43 años, capataz de campo desde hacía 20, en quien Hayes confiaba para organizar cuadrillas y mantener la productividad. Estaba Ruth, de 51, que había criado a 3 hijos en Greenville antes de que se los vendieran, y que ahora trabajaba en la cocina de la casa principal y oía cada conversación que Hayes tenía con sus visitantes. Estaba Samuel, de 25, que aprendió a leer solo, robando libros a escondidas de la biblioteca de Hayes, y que entendía que la educación sería crucial en lo que viniera después. Estaba Flora, de 38, que había perdido a su esposo por fiebre y a su hija por venta, y que tenía una hermana trabajando en una plantación vecina. Estaba Adelaide, que había llegado a Greenville apenas 5 años antes, vendida desde una propiedad en Luisiana, y que aún conservaba la tenue esperanza de encontrar a su marido, vendido a Alabama. No eran conceptos abstractos de personas esclavizadas. Eran individuos, con historias, relaciones, sueños, y una comprensión aguda de que el mundo estaba a punto de cambiar de maneras que no podían predecir del todo. Cuando la noticia de la rendición de Lee llegó al condado de Washington a mediados de abril de 1865, la reacción de los propietarios blancos osciló entre la furia y la desesperación. Algunos quemaron su algodón antes de permitir que se lo confiscaran. Otros huyeron a Texas o a México, abandonando las propiedades por completo. Unos pocos, como Hayes, esperaron para ver qué ocurriría después.
Las personas esclavizadas de Greenville se reunieron en pequeños grupos tras el trabajo del día, hablando en voz baja sobre lo que significaba la rendición de Lee. ¿Sería la libertad inmediata? ¿Les darían tierras? ¿Obligarían a los antiguos dueños a pagar reparaciones? Nadie lo sabía. La incertidumbre era casi tan difícil como la propia servidumbre. Hayes observaba esas conversaciones desde las ventanas de la casa principal. No intentó detenerlas. En su lugar, estudió las dinámicas, quien hablaba con autoridad, a quien escuchaban los demás, quien podría convertirse en líder en el nuevo sistema que estaba por surgir. Estaba reuniendo información, preparándose para la siguiente fase. Junio de 1865, el anuncio. El 15 de junio de 1865, soldados de la Unión llegaron a Greenville, la cabecera del condado, y reunieron a la población en la plaza del pueblo. Un capitán leyó una proclamación: la esclavitud quedaba abolida en todo Estados Unidos. Todas las personas anteriormente esclavizadas eran ahora libres. Se emitirían papeles de libertad a quien lo solicitara. La oficina de Liberto se había establecido para ayudar a facilitar la transición. La multitud de rostros negros escuchó con expresiones que iban de la alegría, a la incredulidad, a la cautela. Algunos lloraron. Otros permanecieron en silencio, esperando ver qué significaría la libertad en la práctica. Los soldados se quedaron en Greenville durante 3 días, instalando una oficina temporal para empezar a emitir documentación. Cientos de personas llegaron de plantaciones cercanas, haciendo filas que se extendían por manzanas, esperando recibir los papeles que confirmarían legalmente su nuevo estatus. Pero los soldados estaban desbordados. No eran suficientes. No tenían suministros suficientes. El proceso burocrático era caótico. A muchos se les dijo que regresaran después, que los papeles se emitirían en las semanas y meses siguientes. Los soldados distribuyeron unos pocos cientos de certificados y luego siguieron hacia el siguiente condado, dejando promesas y un personal mínimo en la oficina de Libertos. En Greenville, Hayes observó todo esto con fría determinación. No impidió que la gente viajara a Greenville. No se enfureció ni amenazó. Simplemente observó, esperó, y luego hizo su jugada. A la mañana siguiente de que los soldados se marcharan, Hayes convocó una reunión. Había mandado instalar una gran campana cerca de la casa principal específicamente para este propósito. Cuando sonaba, la gente sabía que debía reunirse. Era un sonido que habían oído incontables veces antes, para el pase de lista, para anuncios, para castigos. El sonido mismo llevaba el peso del control institucional. Más de 300 personas se reunieron en el área abierta frente a la casa principal. Algunos habían ido a Greenville y habían recibido papeles de libertad. La mayoría no. Las filas habían sido demasiado largas, el proceso demasiado caótico, y siempre existía el temor de dejar la propiedad y que no los dejaran regresar para recoger pertenencias o encontrar a familiares que se habían quedado. Hayes se colocó en los escalones frontales de la casa, por encima de la multitud, con su postura reforzando la jerarquía incluso mientras se preparaba para hablar de libertad. Llevaba un traje bien entallado pese al calor de junio. Su expresión era neutral, casi amable. «Ya han oído las noticias», comenzó, con la voz proyectándose sobre la multitud reunida. «La guerra ha terminado. La Confederación ha sido derrotada. La esclavitud ha sido abolida. Ustedes son, según la ley federal, personas libres». Hizo una pausa, dejando que se asentara. Algunos se removieron incómodos. Ese era el hombre que los había poseído, que había controlado cada aspecto de sus vidas, que se había beneficiado de su trabajo. Y ahora reconocía su libertad con calma. Se sentía mal, de algún modo. «Quiero dejar algo claro», continuó Hayes. «Respeto la ley. Acepto el resultado de la guerra. No me interpondré en el camino de su libertad. Cualquier persona aquí que desee irse es completamente libre de hacerlo.
No los detendré. No los perseguiré. Su libertad es real, y la reconozco. No era lo que la gente esperaba. Anticipaban furia, amenazas, quizá violencia. En cambio, Hayes ofrecía algo que sonaba casi como una rendición. Pero quienes lo conocían mejor, Ruth, Jeremiah, y unos pocos más que habían observado sus patrones durante años, sintieron un escalofrío de advertencia. Hayes nunca hacía nada sin cálculo. Sin embargo, dijo Hayes, y ahí estaba el matiz que estaban esperando, quiero hablarles de lo que la libertad significa en términos prácticos. Porque libertad sin recursos no es libertad de verdad. Pintó un cuadro del mundo más allá de Grenville, y cada palabra que dijo era, técnicamente, cierta. Habló de pueblos donde a los libertos les negaban trabajos porque los trabajadores blancos se negaban a trabajar junto a ellos. Describió la violencia estallando en ciudades donde las tensiones raciales se disparaban. Mencionó informes de familias liberadas muriendo de hambre al borde de los caminos, rechazadas por pueblos, incapaces de encontrar refugio o empleo. Señaló que la propiedad de la tierra estaba en disputa, que especuladores del norte compraban terrenos, que la oficina de libertos estaba a falta de personal y desbordada. Cada punto era correcto. El sur de posguerra era caótico y peligroso. La libertad se había declarado, pero la infraestructura para sostenerla era mínima. Muchas personas liberadas, en efecto, enfrentaban circunstancias desesperadas. No les digo esto para asustarlos, dijo Hayes, con un tono casi paternal. Se los digo porque quiero que tomen decisiones informadas. Son libres, pero la libertad requiere planificación. Requiere recursos. Requiere saber a dónde van y qué harán cuando lleguen. Dejó que eso calara, observando los rostros en la multitud. Algunos asintieron lentamente. Otros se veían inseguros. Unos pocos, como Samuel, seguían escépticos, con los brazos cruzados, esperando el mensaje real. Esto es lo que propongo, dijo Hayes. Les ofrezco contratos de trabajo libre. Se quedan aquí, trabajan la tierra y reciben salarios, $10 al mes. Esa es la tarifa justa del mercado para trabajo agrícola. Proporcionaré vivienda, comida y atención médica como parte del acuerdo. Al final de la temporada de cosecha, recibirán una parte de las ganancias del algodón. En un año, quizá 2, habrán acumulado suficiente dinero para irse con recursos reales. Podrán comprar tierra, iniciar negocios, sostener a sus familias. Se irán de Greenale no como refugiados desesperados, sino como personas con medios. Señaló la propiedad a su alrededor. Esta tierra ha sido su hogar. Estas cabañas han alojado a sus familias. Ustedes conocen este trabajo. Ustedes me conocen. Sí, aquí fueron esclavizados, y eso estuvo mal. La ley lo ha reconocido. Pero esto puede ser un puente hacia su futuro. Usen lo que saben, ganen lo que puedan, y luego váyanse cuando de verdad estén listos. Fue un discurso magistral. Hayes reconoció el error moral de la esclavitud mientras se presentaba como un ayudante pragmático. Describió peligros reales y ofreció una solución. Enmarcó la continuación del trabajo en Greenville no como sometimiento, sino como planificación estratégica. Jeremiah levantó la mano. Hayes asintió hacia él. ¿Y los papeles de libertad?, preguntó Jeremiah. Los soldados dijeron que necesitamos documentación oficial. Por supuesto, respondió Hayes. Y la tendrán. Ya he hecho arreglos con la oficina del secretario del condado. Un secretario certificado vendrá aquí la próxima semana para emitir papeles de libertad apropiados para todos. Tendrán documentación federal oficial de su estatus. Y quienes decidan aceptar mis contratos laborales tendrán tanto sus papeles de libertad como sus contratos de empleo. Todo legal. Todo documentado. Una mujer llamada Dainer intervino, ¿y si queremos irnos antes de que termine el año? La expresión de Hayes siguió siendo agradable, pero sus ojos se endurecieron apenas.
Los contratos serán por un plazo completo, un año. Eso es estándar en acuerdos laborales. Si rompen el contrato antes, pierden los salarios acumulados. No es que yo sea cruel. Así funcionan los contratos. Los empleadores necesitan confiabilidad. Pero también incluiré una cláusula: si completan el plazo del contrato, les escribiré una carta de recomendación. Esa carta será valiosa cuando busquen trabajo en otro lugar. Mostrará que son confiables, capacitados y trabajadores. Otra voz: ¿y nuestras familias? Algunos tenemos parientes en otras propiedades. Son libres de visitar los domingos, dijo Hayes. Ese es su día de descanso. Mientras regresen para el trabajo de lunes, su tiempo personal es suyo. La oferta sonaba razonable, sospechosamente razonable. Pero la alternativa, irse sin nada, rumbo a un mundo incierto y hostil, era aterradora. Hayes les dio 3 días para decidir. Hablen entre ustedes. Piénsenlo bien. Quiero gente que elija estar aquí, no gente que se sienta obligada. Y para quienes decidan irse de inmediato, respeto esa decisión. Les proporcionaré raciones de comida para una semana como regalo de partida. Es más de lo que legalmente estoy obligado a dar, pero creo que es lo correcto. Durante los 3 días siguientes, la gente de Greenale sostuvo las conversaciones más importantes de sus vidas. Las familias se reunían en las cabañas después del anochecer, debatiendo. Algunos defendían irse de inmediato. La libertad no significaba nada si no la tomabas. Otros apoyaban el plan de Hayes: acumular recursos y luego irse con ventaja. Unos pocos sospechaban una trampa, pero no podían explicar con precisión cuál era. Ruth habló con un grupo de mujeres mayores, las que habían vivido décadas en Greenale. Él nunca ha hecho nada que no le beneficiara, dijo en voz baja. Nunca, ni una sola vez. Si está ofreciendo esto, hay algo para el que no estamos viendo. Pero, ¿qué opción tenemos? Otra mujer respondió: tengo 61 años. No puedo caminar 100 millas hasta Memphis. No puedo empezar de cero sin nada. Al menos aquí sé de dónde viene la próxima comida. Samuel reunió a hombres y mujeres más jóvenes, los que habían soñado con la libertad toda su vida. Este es el momento, insistió. Puede que nunca tengamos otra oportunidad. Si nos quedamos, estamos eligiendo permanecer aquí. Tal vez el mundo afuera sea duro, pero al menos será nuestro. Pero otros replicaron: ¿duro? La gente se está muriendo allá afuera, de hambre, atacada. Por lo menos aquí estamos vivos. Jeremiah, que había tenido autoridad como capataz de campo, se quedó paralizado ante la decisión. Había pasado 20 años obedeciendo las órdenes de Hayes, manteniendo la disciplina, sosteniendo la producción eficiente. Había recibido comida un poco mejor, una cabaña un poco más grande, pequeños privilegios que creaban un colchón entre él y los demás trabajadores. Ahora ese colchón se sentía como una cadena. Si se iba, sería solo otro hombre negro liberado, sin estatus, sin conexiones, sin recursos. Si se quedaba, ¿qué sería? Seguir obedeciendo a Hayes, pero por un salario esta vez. Flora pensó en su hermana en una plantación vecina. Si se iba de Greenale, podría intentar encontrarla, quizá viajar juntas a donde se estuvieran reuniendo los libertos. Pero su hermana tal vez ya se había ido. Podrían perderse por completo. Al menos, si Flora se quedaba, su hermana sabría dónde hallarla. Estos eran los cálculos de personas intentando navegar la libertad con información incompleta, recursos limitados y el trauma de toda una vida de servidumbre influyendo en cada decisión. Finales de junio de 1865, el papeleo. En la mañana del 22 de junio, llegó a Greenville una carreta que traía a un hombre delgado de unos 50 años, vestido como funcionario y con un maletín de cuero de aspecto oficial.
Se llamaba Porter, y se presentó como secretario adjunto de la Oficina Administrativa del Condado de Washington. Hayes lo saludó con calidez, y ambos desaparecieron dentro de la casa principal durante 20 minutos. Cuando salieron, Porter llevaba un sello grande, varios tampones de tinta y un montón de formularios de certificados en blanco. Se colocó una mesa en el porche delantero de la casa principal. Porter se sentó detrás, ordenó sus materiales con precisión burocrática y Hayes hizo sonar la campana. Todos los que quieran papeles de libertad, formen una fila, anunció Hayes. Esta es documentación federal oficial. El señor Porter está certificado para emitir estos certificados. Serán llamados uno por uno. La fila se formó de inmediato, más de 300 personas esperando el momento que confirmaría legalmente su liberación. El proceso fue lento. Porter le preguntaba a cada persona su nombre, confirmaba su edad y descripción física, llenaba el certificado con letra cuidadosa, aplicaba el sello oficial con un golpe seco y satisfactorio, y entregaba el documento. Cuando llegó el turno de Ruth, se plantó frente a la mesa con el corazón martillándole el pecho. Porter alzó la vista hacia ella con ojos cansados. «Nombre», dijo. Ruth, respondió, y luego dudó. Nunca había tenido apellido. Pensó en la palabra que le había ocupado la mente durante semanas. Ruth Freeman. Porter lo anotó. Edad. 51, lo mejor que puedo calcular. Le hizo unas preguntas más: lugar de nacimiento, nombre del dueño anterior, marcas distintivas. Luego terminó el certificado, presionó el sello sobre el papel con ese golpe autoritario, y se lo entregó a Ruth. Ella sostuvo la hoja con manos temblorosas. Era un pergamino grueso, de apariencia oficial. Arriba, impreso con tipografía formal, asterisco United States of America, Certificate of Freedom. Debajo, su nuevo nombre en una caligrafía elegante, asterisco Ruth Freeman. La fecha, asterisco June 22, 1865. Y al final, un sello circular que decía, asterisco Washington County, Mississippi, Office of Records, Certified. Ruth no podía leer todas las palabras, pero reconoció su nombre. Vio el sello. Parecía real. Se sentía real. Se suponía que ese era el documento que demostraba que ya no era propiedad, que era una ciudadana, que era libre. Regresó a su cabaña y escondió el certificado en una caja de lata que guardaba bajo la cama, lo más valioso que había poseído en su vida. El proceso continuó durante 2 días. Al final, 318 personas habían recibido papeles de libertad. Cada certificado se veía idéntico, el mismo pergamino pesado, el mismo encabezado impreso, el mismo sello oficial. Eran exactamente iguales a los papeles de libertad legítimos que los soldados de la Unión habían emitido en Greenville. Porque Porter había estado en Greenville durante esos 3 días. Había observado el procedimiento. Había estudiado los certificados y anotado cada detalle necesario para fabricar falsificaciones convincentes. Porter no era un secretario adjunto del condado. Era un falsificador que había trabajado en Nueva Orleans antes de la guerra, especializado en escrituras de propiedad y documentos legales. Cuando la Confederación colapsó, se mudó a Mississippi, donde el caos creó oportunidades. Hayes lo encontró a través de una red de empresarios que entendían que el periodo de posguerra requeriría ciertos servicios flexibles. Los sellos eran reales. Porter los había conseguido de un funcionario del condado corrupto que vendía acceso a sellos gubernamentales por el precio adecuado. El pergamino era real, comprado al mismo proveedor que abastecía a la oficina de Greenville. Los encabezados impresos eran reales. Porter tenía acceso a una imprenta en Natchez. Lo único falso era la autoridad detrás de ellos. Esos certificados nunca se registraron en oficinas federales. No existían en ninguna base de datos oficial. Eran utilería, un teatro elaborado diseñado para crear la ilusión de legitimidad. Pero las personas que los recibieron no tenían forma de saberlo.
Nunca habían visto de cerca papeles de libertad auténticos. No tenían experiencia con la burocracia federal. Los documentos parecían oficiales, se sentían oficiales, y venían con la garantía de Hayes de que eran correctos y legales. Inmediatamente después de recibir sus papeles de libertad, les ofrecieron un segundo documento, el contrato laboral. Hayes los había preparado con cuidado, usando plantillas de otros propietarios, pero añadiendo sus propias modificaciones sofisticadas. Los contratos eran 4 páginas de lenguaje legal denso, redactadas con una terminología que pocas personas podían descifrar por completo, incluso si sabían leer. La estructura básica parecía sencilla: 1 año de empleo, $10 al mes de salario, vivienda y comida incluidas, y una parte de las ganancias del algodón en la cosecha. Pero, ocultas en esos párrafos espesos, había cláusulas que cambiaban el acuerdo de raíz. La asterisco sección 4, párrafo B establecía que los salarios se pagarían al final del plazo del contrato, no mensualmente. Eso significaba que los trabajadores no verían dinero real durante un año entero, haciendo imposible reunir fondos para irse antes. La asterisco sección 6, párrafo A fijaba que la vivienda se proporcionaba por una tarifa mensual de $3, descontados del salario. La comida costaba $4 al mes, también descontados. La atención médica se cobraba a costo, descontada del salario. Las herramientas se alquilaban por 50 centavos al mes, descontados del salario. Cuando se sumaban todas las deducciones, el ingreso neto mensual real se acercaba más a $2,50, no a 10. Pero el contrato destacaba la cifra de $10 en la parte superior, mientras que las deducciones quedaban dispersas por el documento de formas que hacían difícil calcular el total. La asterisco sección 9, párrafo C era especialmente insidiosa. Decía que si un trabajador se iba antes de completar el plazo del contrato, perdía todos los salarios acumulados y sería reportado a la oficina de libertos como un trabajador poco fiable que había abandonado sus obligaciones contractuales. Esa anotación quedaría registrada en los archivos de la oficina y podía afectar la capacidad de la persona para encontrar trabajo en otro lugar. La asterisco sección 12, párrafo A le daba a Hayes autoridad para modificar las tarifas salariales en respuesta a las condiciones del mercado y los costos operativos. Eso significaba que podía reducir legalmente el salario mensual de $10 en cualquier momento, y los trabajadores no tendrían recursos para reclamar. La asterisco sección 15, párrafo D incluía una cláusula sobre deuda. Si un trabajador incurría en gastos que superaban sus salarios acumulados, estaría obligado a trabajar tiempo adicional para saldar la deuda antes de quedar liberado de las obligaciones del contrato. Samuel estaba de pie junto a la mesa de contratos intentando leer el documento. Sabía leer, pero el lenguaje legal estaba deliberadamente oscurecido. Le preguntó directamente a Hayes: ¿qué pasa si quiero irme antes de que termine el año? Hayes había previsto esa pregunta. Su respuesta era, técnicamente, correcta. Eres libre de irte cuando quieras, Samuel. No puedo detenerte. No estás esclavizado. Pero romper el contrato significa perder tu salario. Y, más importante, tendría que reportar el incumplimiento a la oficina de libertos. La ley exige eso en disputas contractuales. Ese reporte quedaría en tu historial de empleo. ¿Qué historial de empleo?, preguntó Samuel. La oficina está creando un registro nacional de trabajadores liberados y su historial laboral. Se supone que ayuda a la gente a encontrar trabajo. Pero si tu registro muestra que abandonaste un contrato, los empleadores lo verán. Se lo pensarán 2 veces antes de contratar a alguien poco fiable. Era una media verdad. La oficina de libertos intentaba crear registros de empleo, pero el sistema era rudimentario e irregular. Sin embargo, los trabajadores no tenían manera de saberlo. La amenaza de una marca permanente en un registro oficial era aterradora. Jeremiah estudió el contrato, comparándolo con conversaciones que había oído entre empresarios blancos antes de la guerra. Estas deducciones, $7,50 al mes por vivienda y comida,
parecen altas. Hayes asintió, como si estuviera de acuerdo. Son altas. Estoy asumiendo costos importantes para mantener esta operación. Las cabañas necesitan reparaciones. Los precios de los alimentos han subido drásticamente desde la guerra. No estoy ganando mucho aquí, Jeremiah. Ofrezco este arreglo porque creo que es lo correcto, no porque me sea rentable. Otra media verdad. Las cabañas sí necesitaban reparaciones, pero Hayes no pensaba hacerlas. Los precios de los alimentos habían subido, pero ni de lejos tanto como él afirmaba. Y su margen de ganancia, una vez calculaba trabajo libre con pagos reales mínimos, sería enorme. Para finales de junio, 280 personas habían firmado contratos. Cada una había recibido sus papeles de libertad, firmado los acuerdos laborales y se había comprometido a un año en Greenville. Los demás, 63 personas y familias, tomaron la difícil decisión de irse de inmediato. Empacaron sus pocas pertenencias, tomaron las raciones de una semana que Hayes les proporcionó y comenzaron a caminar por el largo camino de tierra que se alejaba de Greenville hacia Greenville, hacia lo desconocido, hacia lo que significara realmente la libertad más allá de los límites del único lugar que la mayoría había conocido. Hayes se quedó de pie en el porche y los vio marcharse. Tomó notas cuidadosas en su libro, nombres, edades aproximadas, en qué dirección caminaron, si iban solos o en grupos. Ruth observó desde la ventana de su cabaña cómo su amiga Esther se iba, cargando un bulto de tela y sosteniendo la mano de su hijo de 6 años. Habían trabajado juntas en la cocina de la casa principal durante 15 años. Esther había decidido que quedarse se parecía demasiado a elegir la esclavitud de forma voluntaria. Ruth había decidido que irse se parecía demasiado a caminar hacia un abismo. Se abrazaron para despedirse esa mañana, prometiendo reencontrarse algún día. Ruth nunca volvió a ver a Esther. Julio de 1865, el primer mes. El trabajo comenzó el 1 de julio. Hayes organizó las cuadrillas exactamente como antes, asignó los mismos campos y estableció las mismas rutinas. La única diferencia era que ahora, en teoría, a los trabajadores se les estaba pagando. La realidad cotidiana en Greenville no se sintió muy distinta a lo de antes. Los trabajadores seguían levantándose antes del amanecer cuando sonaba la campana. Seguían reuniéndose para el pase de lista. Seguían trabajando en los campos de algodón bajo el sol brutal del delta, surco tras surco interminable, mientras capataces blancos vigilaban y, a veces, gritaban órdenes. Seguían regresando a sus cabañas exhaustos al anochecer, comían comidas simples y caían rendidos. Pero había pequeñas diferencias. Hayes permitió descansos un poco más largos durante la parte más calurosa del día. Las raciones de comida eran ligeramente mejores que durante la guerra. Se les permitió mantener pequeños huertos personales detrás de sus cabañas. Y cada 2 semanas, Hayes colocaba un aviso con la lista de los salarios acumulados de cada trabajador. Esas cifras publicadas provocaban un extraño efecto psicológico. Los trabajadores se reunían alrededor del tablón, buscaban sus nombres y veían cómo crecían los números. Ruth Freeman, 15. 87, Samuel, 18. 43, Jeremiah, 21. 15, los números parecían reales. Parecían representar un valor auténtico acumulándose. Los trabajadores empezaron a hablar de lo que harían con sus salarios. Ruth quería comprar tela para un vestido de verdad. Samuel planeaba comprar libros. Jeremiah pensaba en ahorrar lo suficiente para alquilar un pequeño terreno en el pueblo. Esas conversaciones creaban inversión. Los trabajadores empezaron a verse a sí mismos como asalariados que avanzaban hacia metas, no como personas atrapadas buscando escapar. Fue un cambio sutil, pero Hayes entendía su poder. Quien cree que está acumulando algo, es menos propenso a alejarse de ello. Pero a medida que julio avanzaba, algunos trabajadores comenzaron a notar inconsistencias. Dainer llevaba su propio conteo en un papel escondido en su cabaña.
Marcaba cada día trabajado y calculaba su salario esperado. Según sus cuentas, debía haber ganado $10 por julio. Pero cuando revisó las cifras publicadas a inicios de agosto, su total mostraba solo $6,33. Se lo llevó a Ruth, y Ruth se lo llevó a Samuel y Jeremiah. Una noche se reunieron en la cabaña de Ruth, hablando en voz baja. «Está cambiando los números», dijo Dainer. «Yo sé lo que trabajé. Conté cada día». Samuel frunció el ceño. «¿Estás considerando las deducciones, vivienda, comida, herramientas? Aún con esas, no coincide. Está agregando deducciones extra que no están en el contrato». Jeremiah negó lentamente con la cabeza. «Necesitamos ver los contratos otra vez, comparar lo que está cobrando con lo que acordamos». «Los contratos están en su oficina», dijo Ruth. «Bajo llave». Se quedaron en silencio, frustrados. Sospechaban manipulación, pero no tenían pruebas, no tenían manera de verificarlo, y no había autoridad a la que pudieran acudir. La oficina de libertos en Greenville se suponía que resolvía disputas laborales, pero los trabajadores habían oído historias de libertos que iban a quejarse y les decían que los contratos eran contratos, que las disputas debían probarse con documentación, y que los rumores no eran evidencia suficiente. A medida que el verano se profundizaba, surgió otra preocupación, el silencio de quienes se habían ido. La hermana de Flora estaba entre las 63 personas que se marcharon en junio. Flora esperaba una carta, alguna noticia sobre dónde se había asentado su hermana, si había encontrado trabajo, si estaba a salvo. Pasaron semanas. No llegó nada. Y Flora no era la única. Varios trabajadores tenían amigos o familiares que se habían ido, y nadie había recibido comunicación alguna. Ni cartas, ni mensajes por viajeros, ni noticias. Flora llevó esa preocupación directamente a Hayes una tarde. «Señor Hayes, ¿ha oído algo de los que se fueron? Mi hermana estaba entre ellos, y estoy preocupada». La expresión de Hayes fue la de una preocupación adecuada. «No he oído nada, Flora, pero no me sorprende. La mayoría iba rumbo a Memphis o más al norte. Probablemente se están moviendo, buscando trabajo, enfrentando sus propios problemas. Estoy seguro de que tendrás noticias». Pero ya pasó más de un mes. El sistema postal no es confiable ahora mismo. La guerra lo alteró todo. Las cartas se pierden, se retrasan. No te preocupes. Estoy seguro de que tu hermana está bien. Su tono era tranquilizador, casi paternal. Pero Flora se fue de esa conversación intranquila. 63 personas saliendo casi al mismo tiempo, yendo en direcciones similares, y ni una sola enviando noticias. Parecía estadísticamente imposible. Esa noche compartió su inquietud con Samuel. Él pensaba lo mismo. «Algo no cuadra», dijo en voz baja. «La gente no desaparece así. Incluso si el correo está desorganizado, alguien encontraría la forma de mandar noticias». «¿Qué estás pensando?», preguntó Flora, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. «Pienso que tenemos que averiguar qué les pasó. Y la única forma es ir a Greenville, preguntar, ver si alguien los vio pasar o sabe a dónde fueron. Eso es arriesgado. Si Hayes se entera, no puede impedirnos visitar el pueblo en nuestro día libre. Somos libres, ¿recuerdas? Tenemos los papeles para probarlo». Flora asintió lentamente. Lo harían el próximo domingo, ir a Greenville, hacer preguntas, tratar de encontrar cualquier rastro de los que se fueron de Greenale y desaparecieron en el silencio. Antes de continuar con lo que Samuel y Flora descubrieron en Greenville, quiero recordarte que este canal existe para destapar historias como esta, las ocultas, las olvidadas, las enterradas a propósito. Si esta investigación te está aportando valor, dale me gusta. Eso le indica al algoritmo que muestre esta historia a más personas que necesitan escucharla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora.
Estamos construyendo una comunidad que se niega a dejar que estas historias desaparezcan. Ahora, volvamos a Greenvale y a los descubrimientos oscuros que estaban a punto de salir a la luz. Lo que Samuel y Flora estaban por descubrir lo cambiaría todo. Pero no eran los primeros en hacer preguntas. Otros ya habían empezado a investigar, y sus hallazgos habían recibido consecuencias que todos en Greenale estaban a punto de conocer. Agosto de 1865, comienza la investigación. Samuel y Flora caminaron hasta Greenville en una mañana húmeda de domingo a mediados de agosto. El sol ya era brutal a las 7 de la mañana. La distancia era de unas 8 millas, 2 horas de caminata por el paisaje plano del delta, pasando por otras plantaciones donde la gente liberada afrontaba sus propias negociaciones con antiguos dueños. Llegaron a Greenville alrededor de las 9 de la mañana y fueron directo al área donde vivía la mayoría de residentes negros, un conjunto de calles cerca del río, donde la gente liberada empezaba a formar una comunidad. Comenzaron a preguntar. ¿Han visto a una mujer llamada Esther viajando con un niño pequeño? Debió pasar por aquí a finales de junio. Buscamos información sobre un grupo de la plantación Greenale, unas 60 personas que se fueron juntas, ¿alguien las vio? ¿Hay algún lugar donde se reúnan los libertos cuando pasan por el pueblo buscando trabajo? Pasaron horas hablando con la gente, describiendo a quienes habían salido de Greenale. Y en todas partes la respuesta fue la misma, nadie recordaba haber visto un grupo grande de Greenville pasando por allí en junio. Una mujer que administraba una pensión para libertos estaba especialmente segura. Recuerdo a cada familia que ha pasado por aquí buscando refugio. No he visto 60 personas de una sola plantación de golpe. Eso habría llamado la atención. Entonces, ¿a dónde fueron?, preguntó Samuel. Eso es lo que intentamos averiguar. Fueron a la oficina de libertos, un edificio pequeño cerca del juzgado atendido por un único empleado agotado llamado Morrison. Samuel explicó su preocupación, un gran grupo de libertos había salido de Greenale en junio y no se había sabido nada de ninguno. Morrison revisó su registro. Nadie de Greenale se ha registrado aquí, pero no todos se registran. Algunos pasan directo hacia ciudades más grandes. 60 personas con niños, dijo Samuel. Necesitarían suministros, descanso, información. Se habrían detenido en algún sitio. Morrison se encogió de hombros, impotente. Tramito docenas de casos al día. La gente se mueve por todas partes. Es un caos. Lo siento, pero si no se registraron aquí, no tengo constancia. Samuel y Flora salieron de la oficina aún más inquietos que cuando llegaron. Ampliaron la búsqueda, visitaron iglesias negras, preguntaron a tenderos, hablaron con cualquiera que pudiera haber visto algo. Un hombre, un liberto anciano llamado Egastes que trabajaba en los muelles, ofreció una posibilidad inquietante. He oído historias de gente que desaparece en los caminos, dijo. Patrulleros. Cazarrecompensas. Grupos de hombres blancos que no aceptan que la esclavitud terminó. Atrapan a los libertos que viajan, dicen que son fugitivos, los vuelven a poner bajo custodia. Nadie sabe qué pasa después. Samuel sintió un hielo en el estómago. ¿Crees que eso fue lo que pasó? No sé qué pasó. Solo digo que hay gente peligrosa ahí afuera que ve a los negros libres como propiedad que puede recuperar. Tengan cuidado al volver caminando. El regreso a Greenale fue sombrío y tenso. Samuel y Flora no dejaban de mirar el camino, atentos a cualquier señal de peligro. Llegaron a la plantación al anochecer y encontraron a Hayes esperándolos en la entrada principal, como si supiera exactamente dónde habían estado y cuándo volverían. ¿Día productivo en el pueblo?, preguntó Hayes, con tono casual, pero mirada afilada. Solo visitando, dijo Samuel con cuidado. Espero que estén siendo prudentes. Los caminos no son seguros. La gente ha desaparecido. Seguro han oído las historias. Me daría pena que le pasara algo a trabajadores valiosos como ustedes.
Las palabras sonaban a preocupación, pero el mensaje era claro: los están vigilando. Sus movimientos se registran y hay consecuencias por hacer demasiadas preguntas. Esa noche, Samuel se recostó en su cabaña y miró el techo, con la mente acelerada. 63 personas habían salido de Greenale. Ni una sola había sido vista en Greenville, el pueblo más cercano y el lugar más lógico para detenerse. Egastes había mencionado desapariciones, patrulleros, gente recapturada. Pero si eso era lo que había ocurrido, ¿cómo lo sabía Hayes? Y más inquietante todavía, ¿había estado Hayes involucrado? La idea era demasiado monstruosa para aceptarla del todo. Pero Samuel no podía sacudirse la sensación de que la calma de Hayes ante la salida de trabajadores, su falta de ira o resistencia, había sido sospechosa desde el principio. Hombres como Hayes no dejaban marchar mano de obra valiosa sin más. No, a menos que tuvieran un plan para recuperarla. Septiembre de 1865, paranoia creciente. A medida que el verano se convertía en otoño, el ambiente en Greenville se volvió cada vez más tenso. Los trabajadores notaron más vigilancia. Hayes contrató a 2 hombres blancos adicionales a los que llamó capataces, supuestamente para ayudar a gestionar la cosecha de algodón. Pero esos hombres no trabajaban en el campo. Patrullaban la propiedad con rifles, se colocaban en puntos estratégicos y observaban. Hayes impuso nuevas reglas. Los trabajadores necesitaban permiso para salir de la propiedad, incluso los domingos. La justificación era la seguridad. Decía que había reportes de violencia contra libertos en los caminos y que quería saber quién iba a dónde para asegurar que todos regresaran sanos y salvos. Pero todos entendieron lo que eso significaba de verdad: se estaba restringiendo la libertad de movimiento. Ruth se dio cuenta de lo cuidadosamente que Hayes controlaba el flujo de información. El correo pasaba por la casa principal. Hayes decía que lo ordenaba por eficiencia, pero Ruth sospechaba que lo filtraba, interceptando cualquier carta que pudiera venir de los que se habían ido. Probó esa teoría preguntándole a Hayes si había llegado alguna carta para ella. Estoy esperando noticias de una amiga, mintió. Hayes revisó sus registros con una minuciosidad teatral. Nada todavía, Ruth. Pero, como dije, el sistema postal no es confiable. Dale tiempo. Dina siguió llevando su propio registro de salarios y comparándolo con las cifras que Hayes publicaba. Para septiembre, la diferencia era mayor. Según sus cálculos, debía haber ganado $37. En el libro de Hayes aparecían 21,18. Compartió esa información con un círculo creciente de trabajadores preocupados. Samuel, Ruth, Jeremiah, Flora y una docena más empezaron a reunirse en secreto en el bosque, detrás de las cabañas, por la noche, hablando en susurros sobre lo que estaban viendo. Nos está robando de forma sistemática, dijo Dina, mostrando su papel con marcas cuidadosas que representaban los días trabajados. Y no podemos demostrarlo, añadió Jeremiah. Sus libros son documentos legales. Los nuestros son pedazos de papel con marcas. Eso no vale nada ante las autoridades. ¿Y los contratos?, preguntó Samuel. Si pudiéramos conseguir copias, ver exactamente lo que aceptamos, al menos sabríamos lo que se supone que nos pagan. Nunca nos dará copias, dijo Ruth. Y no podemos llevárnoslos. Eso sería robo. Tendría base legal para que nos arresten. Se quedaron en silencio, frustrados, atrapados por un sistema que parecía legal en la superficie, pero estaba podrido por dentro. Flora mencionó la pregunta que los perseguía a todos. ¿Qué le pasó a mi hermana, a Esther, a las 63 personas que se fueron? Han pasado 3 meses. Ya alguien debería haber mandado noticias. Tal vez también tienen miedo, sugirió alguien. Quizá donde están, no pueden escribir libremente. O quizá no pueden escribir en absoluto, dijo Samuel en voz baja, poniendo en palabras el temor que todos compartían, pero nadie quería decir. Una joven llamada Margaret intervino.
Llevaba en Greenale solo 2 años, vendida desde una plantación en Alabama. En Alabama había historias de propietarios que no aceptaban la emancipación, dijo. Hombres que pagaban a cazarrecompensas para recapturar a los libertos y llevarlos a propiedades remotas, donde nadie los encontraría. Campamentos de trabajo en lo profundo de bosques o pantanos. La gente que iba allí no regresaba. ¿Crees que eso pasó aquí?, preguntó Jeremiah. No lo sé, respondió Margaret. Pero sé que hombres como Hayes no sueltan el poder fácilmente. Y sé que 63 personas no desaparecen sin motivo. La reunión terminó sin un plan claro, solo con un miedo creciente. Estaban atrapados en una telaraña que podían ver pero no podían romper, y cada día la telaraña se apretaba más. Octubre de 1865, extorsión médica. A principios de octubre, un brote de gripe golpeó Greenale. Empezó con niños con fiebre y luego se extendió a los adultos. En una semana, más de 40 personas estaban enfermas. Hayes trajo a un médico de Greenville, el mismo que antes había tratado a Thomas por fiebre. El médico recorrió las cabañas, examinando a los pacientes, repartiendo quinina y otras medicinas, y brindando un tratamiento que, sin duda, salvó vidas. Pero 2 semanas después, cuando los trabajadores revisaron las listas de salarios publicadas, descubrieron deducciones médicas enormes: $5 por la visita del médico, $3 por las medicinas, $2 por la atención continuada. Los costos variaban, pero casi todos los que habían estado enfermos ahora debían cantidades considerables. Thomas, ya totalmente recuperado, vio cómo sus salarios acumulados bajaban de 43 a $18 por los cargos médicos. Fue a la oficina de Hayes con la ira apenas contenida. No puedo pagar esto. $25 por la gripe. Hayes abrió un expediente con recibos detallados, escritos de puño y letra del médico. El doctor cobra lo que cobra. Thomas, yo pagué por ti porque necesitabas tratamiento. ¿Habrías preferido que te dejara sufrir sin atención médica? Yo no pedí un tratamiento que cuesta más de 2 meses de salario. La alternativa era viajar al hospital de negros en Vicksburg, a 40 millas, estando enfermo de gripe. En tu estado, probablemente habrías muerto en el camino. Tomé la decisión de salvarte la vida. Y ahora te molesta el costo. Thomas sintió como la trampa se cerraba a su alrededor. Hayes había presentado la atención médica como un regalo, una intervención que le salvó la vida, y, al mismo tiempo, la estaba usando como herramienta para aumentar la obligación financiera. ¿Y cómo se supone que voy a pagar esto? Sigues trabajando. La deuda se descuenta con el tiempo. No te están castigando, Thomas. Te están ayudando. Thomas salió de la oficina sintiéndose más atrapado que nunca. Su papel de libertad estaba escondido en su cabaña, un documento inútil que le daba una libertad teórica, mientras la libertad práctica seguía siendo imposible. La crisis médica afectó a decenas de trabajadores. De repente, personas que habían acumulado salarios durante 4 meses se encontraron profundamente endeudadas, con sus ganancias borradas por gastos médicos que nunca habían aceptado contraer. Ruth comprendió que esto era parte del sistema. Hayes no solo estaba explotando su trabajo, estaba fabricando deuda, creando obligaciones financieras que extenderían los contratos de manera indefinida. Los contratos de 1 año eran una ilusión. Siempre habría nuevos gastos, nuevas deducciones, nuevas razones por las que los trabajadores no podrían irse. Compartió esa idea con Samuel. No piensa dejar que nadie se vaya. Nunca. Los contratos son solo papeleo para que parezca legal. Entonces tenemos que romper el sistema, dijo Samuel. Encontrar la manera de exponer lo que está haciendo. ¿Cómo?, preguntó Ruth. No tenemos autoridad, no tenemos dinero para abogados, no tenemos pruebas que sirvan en un tribunal. Entonces conseguiremos pruebas de alguna forma. Pero antes de que pudieran formular un plan, ocurrió algo que cambió por completo la situación. Asterisco noviembre de 1865,
el agente federal. A mediados de noviembre, llegó a Greenville un hombre con un abrigo del Ejército de la Unión y una identificación federal. Se llamaba el teniente Marcus Webb, asignado a la oficina de Libertos, oficina regional de Vicksburg. Había recibido una carta anónima que describía las condiciones en Greenale y solicitaba una investigación. Samuel había enviado esa carta. La había escrito semanas antes, documentando todo lo que habían observado, los registros salariales falsificados, las deducciones excesivas, los trabajadores desaparecidos, las restricciones de movimiento. Le entregó la carta a un comerciante itinerante que prometió enviarla desde Natchez, lo suficientemente lejos como para que Hayes no pudiera rastrearla hasta Greenale. Ahora había un agente federal allí. Hayes recibió a Webb con una hospitalidad sureña elaborada. Teniente, bienvenido a Greenale. Me alegra ver a la oficina de Libertos interesándose por nuestra operación. No tengo nada que ocultar. Todo aquí es legal y correcto. Webb tenía 32 años, es maestro de escuela de Ohio, veterano del Ejército de la Unión y se había unido a la oficina porque creía en la reconstrucción. Era idealista, pero no ingenuo. Había visto suficiente explotación en todo Mississippi como para reconocer patrones. He recibido una denuncia, dijo Webb sin rodeos. Alegaciones de prácticas laborales fraudulentas, registros falsificados y posible retención ilegal de trabajadores. Hayes ni siquiera parpadeó. Doy la bienvenida a una investigación exhaustiva. Verá que cada trabajador aquí es libre, está debidamente documentado y trabaja bajo contratos voluntarios. Puedo proporcionar registros completos. Webb pasó 3 días en Greenale. Instaló una oficina temporal en un edificio sin uso y realizó entrevistas, hablando con los trabajadores de manera individual. Revisó contratos, examinó los libros de Hayes y comparó los salarios publicados con los términos contractuales. Los trabajadores enfrentaban un dilema terrible. Webb representaba la autoridad federal, la posibilidad de justicia, pero también era un solo hombre que, tarde o temprano, se iría, mientras Hayes era permanente. Si se quejaban abiertamente y la investigación de Webb no llegaba a nada, sufrirían represalias. La mayoría contestó con cautela y vaguedad durante las entrevistas. ¿Está aquí voluntariamente? Sí, señor. ¿Le pagan de forma justa? El señor Hayes paga lo que paga. ¿Ha sufrido coerción o amenazas? No, señor. Webb podía percibir el miedo debajo de sus palabras, pero el miedo por sí solo no era evidencia. Entonces entrevistó a Samuel. Samuel llevaba días decidiendo si hablar abiertamente. Era un riesgo enorme, pero si no lo hacía, nada cambiaría. Cuando Webb preguntó si había alguna preocupación sobre las condiciones de trabajo, Samuel tomó su decisión. Habló deprisa, con voz baja, consciente de que Hayes podía enterarse de esa conversación. Describió las discrepancias salariales, los cargos médicos excesivos, los trabajadores que se fueron y desaparecieron. Habló de la vigilancia de Hayes, de las restricciones de movimiento y de la sensación de que, pese a tener papeles de libertad, seguían atrapados. Webb tomó notas con cuidado. ¿Tiene pruebas documentales, registros que contradigan los libros de Hayes? Solo nuestra palabra, dijo Samuel. Sus registros muestran lo que él quiere que muestren. ¿Y la gente que se fue? ¿Tiene nombres? Samuel enumeró tantos como pudo recordar, 63 personas. Webb anotó cada nombre. ¿Está dispuesto a presentar una queja oficial?, preguntó Webb. Para que yo pueda tomar acciones legales, necesito a alguien dispuesto a testificar bajo juramento. Samuel vaciló. Una queja oficial pondría su nombre en un registro. Si la investigación de Webb fracasaba, Samuel quedaría marcado como problemático, convirtiéndose en un blanco. ¿Puede protegernos?, preguntó Samuel. Si testificamos y luego usted se va, ¿qué pasa con nosotros? Webb quería decir que sí, quería prometer protección federal,
pero tuvo la honestidad de admitir la verdad. Haré todo lo que esté en mi poder, pero la oficina está a falta de personal. Estamos estirados al límite en 6 estados. Puedo investigar, redactar informes, recomendar acciones, pero la ejecución se quedó callado, y Samuel lo entendió. Así que estaríamos solos. No del todo. Si encuentro evidencia de prácticas ilegales, puedo remitir el caso a fiscales federales. Hayes podría enfrentar cargos criminales. ¿Y cuánto tardaría eso? Meses, quizá un año. Samuel decidió. Le daré todo lo que sé, nombres, fechas, discrepancias. Pero necesito que entienda algo, si esto no llega a ninguna parte, quienes pagaremos el precio seremos nosotros. Lo entiendo. Esa noche, Webb confrontó a Hayes directamente, exponiendo las acusaciones. Hayes se mantuvo completamente sereno, respondiendo a cada punto con una calma ensayada. ¿Discrepancias salariales? Teniente, estas personas no entienden contabilidad. Ven el salario bruto y no comprenden las deducciones. Cada gasto es legítimo: vivienda, comida, atención médica, herramientas. Estoy proporcionando servicios que no podrían costear por su cuenta. ¿Cargos médicos excesivos? Uso a un médico con licencia. Él fija sus tarifas. ¿Preferiría que dejara morir a la gente para ahorrar dinero? ¿Trabajadores desaparecidos? 63 personas se fueron por voluntad propia. No tengo autoridad sobre ellas una vez que abandonan mi propiedad. No sigo a la gente. Eso sería inapropiado. Son libres. ¿Movimiento restringido? He aconsejado a los trabajadores sobre los riesgos en los caminos. Ha habido incidentes de violencia, pero no puedo obligar a nadie a quedarse. Son libres de irse cuando quieran. Fue una clase magistral de negación plausible. Cada respuesta sonaba razonable. Cada práctica tenía una justificación. Hayes nunca admitió explotación, lo encuadró todo como un cuidado paternalista hacia personas que necesitaban estructura y guía. Webb apretó más. Me gustaría examinar los papeles de libertad originales que usted emitió. Por primera vez, la compostura de Hayes mostró una grieta mínima. Los papeles fueron emitidos por el señor Porter, un secretario certificado de la oficina del condado. Yo guardé copias duplicadas para mis registros, pero los originales se entregaron a los individuos. Me gustaría ver esos duplicados, y tendré que verificar las credenciales del señor Porter con el condado. Hayes condujo a Webb a su oficina y sacó una caja con certificados duplicados. Webb los examinó meticulosamente. Había visto cientos de papeles de libertad auténticos. Estos parecían casi perfectos, mismo formato, mismo lenguaje, mismos sellos. Pero había inconsistencias sutiles. La calidad del papel variaba. La tinta del sello mostraba tonos ligeramente distintos. La impresión no era del todo uniforme. Webb tenía sospechas, pero las sospechas no eran prueba. Tomó notas para verificar las credenciales de Porter, para revisar si esos certificados se habían registrado en oficinas federales y para compararlos con documentos legítimos. ¿De dónde obtuvo Porter los sellos oficiales?, preguntó Webb. De la oficina del secretario del condado, hasta donde sé. Tendría que preguntárselo directamente. Lo haré. ¿Dónde puedo encontrarlo? Viaja entre condados. No estoy seguro de dónde está ahora. Conveniente, pensó Webb. Anotó localizar a Porter y entrevistarlo. Al día siguiente, Webb continuó su investigación. Entrevistó a más trabajadores, cruzó los libros de Hayes con los términos contractuales y documentó todo con minuciosidad. Podía ver el sistema: contratos diseñados para crear deuda perpetua, salarios calculados para quedarse siempre cortos, papeles de libertad que podían ser fraudulentos y un entorno de miedo controlado. Pero ver un sistema y probar actividad ilegal eran cosas distintas. Hayes había sido cuidadoso en mantener una apariencia legal. Los contratos eran técnicamente válidos.
Las deducciones, aunque excesivas, no eran explícitamente ilegales. Los papeles de libertad parecían auténticos y sin acceso a registros federales, Webb no podía demostrar de inmediato que fueran falsificaciones. En su última mañana en Greenville, Webb habló en privado con Samuel. Estoy presentando un informe completo recomendando una investigación federal total. Recomendaré que envíen alguaciles federales aquí, que se confisquen los registros de Hayes para un examen forense y que se verifiquen los papeles de libertad contra los registros oficiales. ¿Cuánto tardará eso?, preguntó Samuel. No lo sé. Pero quiero que lo sepa, le creo. Puedo ver lo que está ocurriendo aquí, y voy a hacer todo lo posible para detenerlo. Samuel quería creerle. Webb parecía genuino, comprometido, idealista. Pero Samuel ya había aprendido que el idealismo a menudo se derrumbaba ante la indiferencia institucional. Webb se fue de Greenville esa tarde con un archivo de notas y testimonios. Prometió enviar noticias sobre el progreso de la investigación. Esas noticias nunca llegaron. 3 semanas después de la visita de Webb, apareció un aviso en el tablón fuera de la oficina de Hayes. Decía que el teniente Marcus Webb había sido reasignado a funciones en Texas y ya no servía en Mississippi. Todas las investigaciones bajo su supervisión se habían transferido a un nuevo oficial, que revisaría los casos por orden de prioridad según los recursos disponibles. Samuel leyó el aviso y sintió que se le rompía el último hilo de esperanza. No habría investigación. No habría alguaciles federales. No habría verificación de papeles de libertad. Webb había sido neutralizado. Ya fuera por reasignación burocrática o por algo más siniestro, no importaba. El resultado era el mismo. Estaban solos. ¿Qué le ocurrió al teniente Webb? ¿Fue legítima su reasignación? ¿O lo silenciaron porque se acercó demasiado a la verdad? Son preguntas que quizá nunca podremos responder. Pero lo que ocurrió después en Greendale, la cosecha, las promesas rotas y la revelación final, esas historias sobrevivieron. Antes de seguir, necesito que hagas algo, comparte este video. Historias como esta desaparecen cuando dejamos de contarlas. Envíalo a alguien que valore la verdad por encima de la comodidad, y deja un comentario diciéndome, ¿crees que Webb fue reasignado de manera natural, o fue algo más siniestro? Ahora, continuemos con la temporada de cosecha que reveló el alcance completo de la traición de Hayes. A medida que el otoño se hundía en el invierno, comenzó la cosecha de algodón, el momento en el que Hayes había prometido que los trabajadores recibirían su parte de las ganancias, el momento en el que, supuestamente, un año de trabajo sería recompensado. Lo que ocurrió en realidad destruiría la poca confianza que quedaba y pondría en marcha los eventos que finalmente expondrían el sistema de Greendale. Asterisco finales de noviembre de 1865, temporada de cosecha. La cosecha de algodón era el periodo más intensivo del año, y exigía que cada persona disponible trabajara desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. Los campos habían rendido bien pese a las interrupciones de la guerra. Buena tierra, lluvias adecuadas y trabajo implacable habían generado una cosecha considerable. Hayes había prometido que los trabajadores recibirían una parte de las ganancias del algodón, además de sus salarios regulares. Esa promesa había sido un punto clave de los contratos, el incentivo que convenció a muchos de quedarse. Ahora, mientras miles de libras de algodón se recogían, se desmotaban y se preparaban para el mercado, los trabajadores empezaron a calcular cuánto podría tocarles. En 1865, el algodón se vendía aproximadamente a 30 centavos la libra. Si Greendale había producido 40,000 libras, una estimación conservadora, eso significaba $12,000 de ingresos brutos. Incluso después de descontar los costos operativos, la ganancia debía ser sustancial. Por la noche, en sus cabañas, los trabajadores hacían cuentas.
Si 280 personas se repartían aunque fuera una porción modesta de las ganancias, cada una podría recibir entre 50 y $100 adicionales, suficiente para por fin irse, suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Ruth se permitió esperar que quizá se había equivocado, que quizá Hayes sí cumpliría esta parte del trato, que el año de trabajo resultaría en una compensación real. Asterisco diciembre de 1865. El ajuste de cuentas. A mediados de diciembre, después de que el último algodón se hubiera vendido y enviado, Hayes convocó una reunión. Los trabajadores se juntaron frente a la casa principal, el mismo lugar donde habían escuchado su oferta por primera vez 18 meses atrás. Hayes se paró en el porche con un montón de papeles, la contabilidad financiera. El algodón dejó $200, anunció. Eso es ingreso bruto. Ahora, permítanme explicar los gastos. Leyó una lista detallada: costos de la desmotadora, transporte al mercado, tarifas de almacenamiento, mantenimiento de equipos, impuestos de propiedad, seguros, gastos administrativos y un centenar de partidas más. Cuando terminó, los costos operativos sumaban $800. Eso deja una ganancia neta de $400, dijo Hayes. Según los contratos, los trabajadores tienen derecho a una parte de la ganancia neta después de los gastos. Estoy distribuyendo esa cantidad proporcionalmente, según la contribución de cada trabajador durante el año. $400 divididos entre 280 personas significaban aproximadamente $5 por persona. El silencio que siguió fue absoluto. Los trabajadores miraron a Hayes, incrédulos. $5. Después de un año de trabajo, después de jornadas de cosecha que se extendían 14 horas al día, después de recoger 40,000 libras de algodón a mano, cada persona recibía $5 como su parte. Jeremiah fue el primero en hablar. $5. El algodón se vendió por 11,000. Ingreso bruto, repitió Hayes con paciencia. No ganancia. Mantener una plantación cuesta. He detallado cada gasto. Todo está documentado. Si quieren, pueden revisar la contabilidad. Pero revisar esa contabilidad significaba enfrentar documentos financieros que la mayoría no podía leer, verificar gastos que no tenían forma de comprobar y cuestionar números que Hayes controlaba por completo. Esto no es lo que esperábamos, dijo Ruth, con la voz temblorosa. Entiendo su decepción, respondió Hayes, con un tono compasivo. Fue un año difícil. Los precios del algodón no fueron tan altos como se proyectó. Los costos superaron las estimaciones iniciales. Pero he sido justo en la distribución. Cada trabajador recibe su parte proporcional basada en la ganancia real. Thomas dio un paso al frente. Según mi cuenta, debería haber ganado $120 en salarios durante el año. Su libro dice 48, y ahora me da 5 más. Son $53 por un año de trabajo. La diferencia son las deducciones: Thomas, vivienda, comida, atención médica, herramientas. Todo está desglosado en tu cuenta individual. Puedo mostrártelo línea por línea. No creo en sus números. La expresión de Hayes se endureció apenas. ¿Me estás llamando mentiroso? La pregunta quedó suspendida en el aire. Peligrosa. Thomas no tenía pruebas, solo la certeza de que los números no cuadraban. Pero la certeza sin evidencia no valía nada. Estoy diciendo que los números no coinciden con lo que yo esperaba, dijo Thomas con cuidado. Las expectativas y la realidad contractual son cosas distintas. Yo cumplí mis obligaciones bajo los contratos. Han recibido una compensación justa basada en el desempeño financiero real. Entonces Hayes hizo su siguiente movimiento, el que había estado preparando desde el principio. Estoy ofreciendo nuevos contratos para el año próximo. Quienes quieran quedarse pueden firmar por otro periodo.
Con base en el desempeño de este año, ajusto ligeramente los términos, $12 al mes como salario base, con la misma estructura de deducciones. Estoy seguro de que la cosecha del próximo año será mejor y que las participaciones de ganancias serán más altas. $12 al mes sonaban mejor que 10. Pero ahora todos entendían el juego. Los 12 serían devorados por las deducciones. Los gastos se multiplicarían de manera misteriosa. Y la participación de ganancias del próximo año se evaporaría, igual que la de este. Y aún así, ¿qué opción tenían? La mayoría había acumulado menos de $50 en todo el año. $50 no alcanzaban para mudarse, comprar tierra, construir una vida nueva. Irse ahora significaba empezar desde cero con casi nada. Quedarse un año más ofrecía la ilusión de que, quizá, por fin podrían reunir lo suficiente para escapar. Era una trampa construida sobre el costo hundido. Ya habían invertido un año. Irse era aceptar que ese año se había perdido. Quedarse ofrecía la falsa promesa de que la inversión podría rendir más adelante. Durante la semana siguiente, la mayoría firmó nuevos contratos. La alternativa, marcharse con $50 y sin plan, era demasiado aterradora. Pero Samuel se negó. Enero de 1866, la partida de Samuel. Samuel había pasado el año desde la emancipación aprendiendo todo lo que podía sobre el nuevo mundo que se abría a su alrededor. A pesar de las deducciones de Hayes, había ahorrado $28. No era mucho, pero era suficiente para intentarlo. El 8 de enero de 1866, Samuel fue a la oficina de Hayes y le informó que no firmaría un nuevo contrato. Me voy, señor Hayes. Ya cumplí el plazo del contrato. He cumplido mis obligaciones. Hayes no discutió. Su expresión era casi triste. Lamento oír eso, Samuel. Eres un buen trabajador, ¿estás seguro? El mundo allá afuera puede ser duro. Estoy seguro. ¿A dónde irás? Al norte. A Memphis, tal vez. Hayes asintió despacio. Bueno, eres completamente libre de irte. Te deseo la mejor de las suertes. Pasa por la oficina mañana por la mañana. Tendré listo tu pago final y una carta de recomendación. Esa carta te será útil cuando busques trabajo. Samuel desconfiaba de lo fácil que Hayes lo aceptaba, pero legalmente Hayes no podía impedirle irse. El contrato había terminado. Samuel era libre. A la mañana siguiente, Samuel recogió sus $28 en efectivo, la primera vez en su vida que sostenía tanto dinero. Hayes le entregó la carta de referencia prometida, escrita en papel membretado, elogiando la fiabilidad de Samuel y su ética de trabajo. Ruth, Jeremiah, Flora y varios más se reunieron para despedirse. Ruth lo abrazó con fuerza. Escríbenos cuando llegues. Dinos que estás a salvo. Lo haré, prometió Samuel. Caminó por el largo camino de tierra alejándose de Greenville, con su papel de libertad y su dinero bien escondidos, y la carta de referencia doblada en el bolsillo. No miró atrás. Ruth lo observó desde su cabaña hasta que se perdió de vista. Luego volvió a su rutina diaria, preguntándose si volvería a ver a Samuel, si sería la única persona que realmente lograría salir y enviar noticias. Pasaron semanas. Luego meses. No llegó ninguna carta de Samuel. El silencio era aplastante. Ruth intentó mantener la esperanza. Tal vez Samuel seguía viajando, seguía instalándose, seguía buscando cómo enviar un mensaje. Pero cuando enero se convirtió en febrero, y febrero en marzo, el silencio se volvió imposible de interpretar como algo que no fuera ominoso. 79 personas ya se habían ido de Greenville desde la emancipación, 63 en junio de 1865 y 16 más en distintos momentos de los meses siguientes, incluido Samuel. Ni una sola había enviado noticias.
La imposibilidad estadística de ese silencio terminó convenciendo a Ruth y a los demás de aquello que temían aceptar por completo. Algo les estaba pasando a quienes se iban de Greenale. Algo terrible. Asterisco marzo de 1866, la investigación de Adelaide. Adelaide, la mujer que había llegado a Greenville en 1860 desde Luisiana, llevaba 6 años observando, aprendiendo y sobreviviendo. Tenía una cualidad que Hayes no había valorado lo suficiente. Era paciente, metódica y extremadamente observadora. Mientras otros reaccionaban con emoción, Adelaide había estado registrando. No escribía bien, pero sabía contar y sabía recordar. Había estado siguiendo los movimientos de Hayes, notando patrones y construyendo un mapa mental de sus actividades. Había notado que cada vez que un trabajador se iba de Greenale, Hayes viajaba a Greenville durante la semana siguiente. Siempre iba solo, siempre volvía en un día, y siempre regresaba un poco más relajado, como si hubiera cerrado algún asunto importante. Adelaide empezó a hacer preguntas con cuidado en Greenville durante sus visitas dominicales. Cultivó amistad con un mozo de establo de allí, un liberto llamado Daniel, que conocía a su familia en Luisiana. ¿El señor Hayes de Greenale pasa por aquí a menudo?, preguntó con naturalidad un domingo. Claro, respondió Daniel. Cada pocas semanas, como un reloj. Siempre se reúne con el mismo hombre, un funcionario del condado llamado Dalton. Se meten en la trastienda del juzgado como una hora y luego Hayes se va. ¿De qué hablan? No tengo idea, pero Dalton tiene fama. Antes de la guerra, llevaba todo el papeleo legal de ventas de esclavos, facturas de venta, transferencias de propiedad, ese tipo de cosas. Ganó buen dinero con eso. Ahora lleva contratos laborales y trámites legales para los plantadores. Dicen que hace casi cualquier papeleo por el precio correcto, sin hacer preguntas. Adelaide sintió que las piezas encajaban, Hayes y Dalton, reuniones regulares, papeleo legal, cada vez que alguien se iba de Greenale. Compartió esa información con Ruth y Jeremiah. Las tres, junto con un puñado de personas en quienes confiaban por completo, comenzaron a reunirse en secreto en el bosque detrás de las cabañas. Está haciendo algo con esas reuniones, dijo Adelaide. Algo relacionado con la gente que se va. ¿Pero qué?, preguntó Ruth. Incluso si Dalton es corrupto, ¿qué podrían estar haciendo? Jeremiah tenía una teoría oscura. ¿Y si los papeles de libertad son falsos? ¿Y si Porter no era un secretario real y los papeles que emitió no son legalmente válidos? Y Ruth lo entendió de golpe. La gente que se iba creyendo que era libre podría ser recapturada como fugitiva, terminó Jeremiah. Legalmente, si sus papeles no son válidos, todavía los consideran propiedad. Hay cazarrecompensas, patrulleros, hombres que ganan dinero capturando libertos y devolviéndolos a la esclavitud. Era casi demasiado horrible para procesarlo. Los papeles de libertad que habían recibido con tanta esperanza, los documentos en los que creían ver garantizada su liberación, podían ser falsificaciones sofisticadas. Y quienes se habían marchado de Greenale confiando en esos papeles podían haber sido interceptados en los caminos, declarados falsos sus documentos y recapturados. ¿Recapturados y llevados a dónde? ¿Devueltos a Hayes? ¿Vendidos a otras operaciones? ¿Desaparecidos en campamentos de trabajo donde ninguna autoridad federal los encontraría jamás? Necesitamos pruebas, dijo Adelaide con firmeza. ¿Necesitamos encontrar esos papeles de libertad y compararlos con unos reales, o necesitamos hallar la correspondencia entre Hayes y Dalton? Algo concreto. Eso significa entrar en la oficina de Hayes, dijo Jeremiah en voz baja. Si nos atrapan, hará que nos arresten, o algo peor. Se quedaron sentados en la oscuridad, contemplando una acción que podría liberarlos o destruirlos por completo. Gracias por mirar.